Muy buenas tardes a todos mis hermanos, bienvenidos a nuestra reunión de miércoles. Estoy muy contento de poderlos ver por este medio. Bueno, más bien ustedes verme a mí, ¿verdad? Esta clase es grabada, pero muy entusiasmado, mis hermanos, de poder seguir analizando este tema de una espiritualidad emocionalmente sana. Este miércoles pasado vimos de verdad una clase muy increíble. Hablamos acerca de la familia, qué importante es que podamos nosotros analizar, profundizar qué es lo que puede estar pasando, qué características tenemos, cómo nos identificamos con las familias que tienen ciertos problemas, ¿verdad? De las familias que vimos, que analizamos el miércoles. Y todo esto pues para seguir sanando nuestros corazones. El día de hoy vamos a continuar con este tema, ¿verdad? En la espiritualidad emocionalmente sana. Y quiero compartirles unas diapositivas, pero antes que todo, hermanos, quiero pedirles que me acompañen en una oración para poner esto en manos de nuestro Dios. Padre bendito y santo, que estás en el cielo, queremos aprender a adorarte como lo hacía tu siervo Isaías, que señalaba una y otra vez que tú eras santo, 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 pero lo entendía profundamente en su corazón. Él se percibía como un hombre pecador, un hombre impuro, y cuando se refería a ti como santo, él también estaba muy consciente de que tú eras perfecto, bueno, que no había falla ni error en lo más mínimo en tu persona. Así queremos aprender a relacionarnos contigo, saber realmente dónde nos encontramos, en qué situación y también dónde te encuentras tú, para poder ser devotos y tener el respeto que tú mereces, Padre Santo. Quédate conmigo en este momento, te pido que me ayudes con la clase y que tus escrituras nos sigan hablando a nuestro corazón y sobre todo que salgamos con mucha esperanza. Bendito seas, es a través de Jesús que te oro y pido esto. Amén. Bien, excelente. Entonces déjenme, les comparto pantalla. Voy a compartirles aquí pantalla y vamos a continuar con nuestra clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya vamos en el capítulo 6. Qué increíble, ¿verdad? Capítulo 6 de este libro. Y el tema se denomina el viaje a través del muro. Necesitamos soltar el poder y el control nosotros y cederle ese poder y ese control a Dios. Eso es muy importante. Y les estoy mostrando unas imágenes. Todos hemos escuchado hablar del muro de Berlín, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre como dato histórico para poder ejemplificar para qué sirve un muro, ¿verdad? Este muro de Berlín fue erigido después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos. Dice la historia de la humanidad que después de esta guerra que ha sido la más violenta, la más dura de todas las guerras que ha tenido el ser humano, los aliados que vencieron a las potencias de Alemania, Japón e Italia, estos aliados que vencieron a ellos, que el líder de esta contraposición que tenían era Hitler, ¿verdad? Y estos aliados estaban conformados por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Rusia es quien llega a Berlín a combatir directamente ya cuando estaba perdiendo la guerra Hitler, y realmente los rusos fueron los que tomaron posesión de la capital, es decir, de Berlín. Ellos fueron quienes derrotaron totalmente a los alemanes, pero al término de la guerra lo que ocurre es que se dividen el país de Alemania. Por un lado, se divide este país, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y la otra parte estaba dominada por los rusos. Pero precisamente en el lado de los rusos estaba la capital de Alemania, Berlín. Ambos bandos tenían una forma de pensar muy distinta con respecto a cómo es que en el futuro ellos veían a la humanidad y a los países. Unos veían que el futuro para la humanidad era el capitalismo y otros veían que era el comunismo. Entonces,
Ahí es cuando comienza la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Una etapa bien tensa en toda la humanidad, donde no se soltó una bala, un cañonazo, pero sí estaban con la incertidumbre de que en cualquier momento podría desatarse la Tercera Guerra Mundial entre Rusia y los otros países que les comento. Entonces los rusos deciden levantar un muro para dividir esta ciudad de Berlín, pero el problema ya después fue que muchas familias quedaron divididas. Hubo situaciones bien complicadas, gente murió tratando de cruzar el muro y fue hasta 1989, cuando yo tenía 10 años, que este muro cayó. Pero ¿qué era lo que ocurría? El muro fue levantado para evitar que las personas pasaran de una frontera, de la frontera del lado de los rusos al otro lado, ¿verdad? Con los otros aliados. Entonces, ¿qué es lo que el tema de hoy? Recordemos que es este tema, ¿verdad? Viaje a través del muro. Ya nos dimos cuenta definitivamente para qué sirve el muro, ¿verdad? Pues ese muro necesitamos traspasarlo. Aquí les estoy mostrando unas imágenes de ese muro, ¿verdad? Cómo era custodiado y cómo a final de cuentas, por ahí los alemanes que estaban de un lado y del otro lado, lo tiraron abajo, ¿verdad? Se reunieron para tirar abajo este muro. ¿Saben qué? Así podemos tener muros espiritualmente hablando. Pero por medio de este capítulo vamos a aprender cómo es que el autor y sobre todo las escrituras nos ayudan a que podamos traspasar ese muro de dolor. Y la espiritualidad emocionalmente sana requiere que atravesemos el dolor del muro. No que nos pasemos por abajo, como estas personas vemos que a veces lo saltaban, ¿verdad? O hacían hoyos por debajo del muro para pasar al otro lado. Realmente, si nosotros queremos sanar espiritualmente, necesitamos atravesar ese muro, ¿verdad? Y no va a ser siempre placentero, regularmente siempre es doloroso. Pero hay una razón muy importante de por qué necesitamos pasar por ahí. No es que seamos nosotros, ¿cómo se le dice a estas personas que les gusta el dolor? Ahorita no tengo el término, ¿verdad? Pero sin duda tú sabes a qué me refiero. Necesitamos pasar por ahí para que podamos ser sanos espiritualmente hablando. La acción de volver para avanzar de nuevo nos empuja contra el muro. Recuerda que hace ya algunas semanas hemos estado hablando de qué importante es retroceder para volver a avanzar y veíamos que a veces cuando retrocedemos y hacemos una retrospección de todo lo que hemos vivido no es bueno y no queremos recordar el pasado, ¿verdad? Pero que definitivamente tenemos que hacerlo para poder avanzar. La verdad es que algunos de nosotros podemos hacerlo de manera voluntaria, aunque sabemos que nos va a costar trabajo, podemos pensar, ok, necesito retroceder en mi vida, recordar, aunque no fue bueno, placentero, aunque hubo mucho sufrimiento para poder avanzar, pero ¿saben qué? Otros son llevados hacia el pasado por las circunstancias y las crisis que están más allá de su control. Llega un momento en que definitivamente los problemas o las situaciones difíciles que se nos presentan son los que nos empujan a tener que hacerlo. No es que nosotros querramos hacerlo, sino que definitivamente nuestros fracasos, nuestra tristeza como seres humanos, nos empujan para allá. Pero algunos reaccionan mal, sabiendo que son empujados y sabiendo que es algo a lo que no pueden darle la vuelta, aún se resisten. Yo te invito a que si tú decidiste volver atrás para avanzar, lo sigas haciendo y que te mantengas ahí porque Dios te va a ayudar. Pero si eres aquella persona que tus mismas circunstancias, tu mismo pecado, tus mismos fracasos, tu misma tristeza te lleva allá al pasado, no te resistas, sino que más bien le pidas fuerza a Dios para que te ayude a enfrentar esa situación. Todos los que seguimos a Jesús nos tendremos que enfrentar a ese muro en algún momento. Es decir, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, dalo por hecho. ¿Por qué? Porque con Cristo tenemos conciencia plena de lo que somos, de que hemos pecado, de que ofendemos, de que tenemos maneras de reaccionar que no son espirituales, pero que hay un origen del por qué nos comportamos así. Y eso es increíble, hermanos, porque qué bueno que Dios es tan bueno que nos permite darnos cuenta. ¿Cómo lo logramos hacer? Por medio de la conciencia de que Jesús, por medio de su cruz, ha despertado en nosotros, porque reconocemos que pecamos, que somos pecadores y que necesitamos
la ayuda de nuestro Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo atravesar el muro y lo que significa comenzar a vivir del otro lado? ¿Recuerdas que te decía que había unas personas que querían cruzarse al otro lado, pues para estar con sus familiares y todo? Esto que a final de cuentas fue increíble, ¿verdad? Porque se volvieron a unir unas familias que tenían 30 años aproximadamente que estaban divididas. Imagínate qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo poder atravesar ese muro? ¿Y cómo comenzar a vivir del otro lado? Considerando, obviamente, que vivir del otro lado es vivir de una manera plena al lado de Dios. Pero ese trayecto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Es importante saber que algunos se han retirado del viaje por completo. Muchos cristianos, al ver que la situación no es fácil, que es retante y que se requiere carácter, terminan desistiendo y no enfrentar ese muro, no toparse con ese muro. ¿Ok? Para crecer en la madurez en Cristo, hace falta atravesarlo. ¿Estás listo para escuchar de qué manera puedes atravesarlo? Yo estoy bien contento de que Dios nos muestre tantas cosas y que sabes qué, que te des cuenta que de tu lado tienes a Dios Todopoderoso, que puede hacer más de lo que tú crees que pueda haber en tu vida, en un cambio positivo. Sí, como les decía, algunos se han retirado del viaje por completo. Sí, aquí, sí, repetí la misma frase, pero vemos, ¿verdad? Cómo un hombre aquí toma una especie de herramienta con en la punta un metal, parece ser un hacha, y ahí le está pegando al muro, ¿verdad? Ahí están los alemanes de aquel entonces queriendo tirar ese muro, que se venga abajo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, necesitamos tener esa actitud. No va a ser fácil, se va a requerir esfuerzo. ¿Tú crees que ese hombre le estaba pegando ahí al hormigón, al cemento de una manera suave? No, la verdad es que se estaba esforzando, le estaba pegando con todas sus fuerzas, esperando que cayera. ¿Ok? Entonces vamos a analizar lo siguiente, qué es el muro y las etapas de nuestra fe, para que tú sepas en qué situación, en qué etapa te encuentras en tu vida, ¿de acuerdo? Miren, aquí está, la etapa 1 es donde tenemos conciencia de Dios que transforma la vida. Qué padre es esta etapa, ¿verdad? Cuando despertamos, cuando Dios nos abre los ojos, cuando se nos quita el velo. La etapa 2 habla del aprendizaje, discipulado, que es donde estamos abiertos a aprender todo lo que tenga que ver con Dios. En la etapa 3 es la vida activa. Una vez que tú ya aprendes muchas cosas de nuestro Dios, te prestas, ¿verdad? Haces servicio a las personas, en la iglesia amas, en la iglesia sirves, pero aquí es donde se presenta en muchas ocasiones el muro, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Después, en la etapa 4, el muro y el viaje interior, la importancia de profundizar en nuestras vidas. La etapa 5, el viaje exterior, desde mi vida interior. ¿Qué hacer interiormente para poder enfrentar ese viaje exterior? Y la etapa 6, transformado en amor, que es la etapa culminante. Aquí podemos ver a muchos personajes bíblicos cómo llegaron a esta etapa, que es a la que todos hermanos, sin lugar a dudas, necesitamos querer llegar. Importante, cada etapa se construye naturalmente sobre la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Es como el ejemplo de un bebito, ¿verdad? Un bebito, primero se alimenta de la leche de mamá y después ya puede comer una papilla y después puede comer carne y ya después puede comenzar a gatear y por último a caminar, ¿de acuerdo? Y así, esto quiere decir que nosotros no podemos saltarnos, no es común que alguien pase de la etapa 1 a la etapa 6, ¿verdad? De inmediato. No es así, de manera natural, ni siquiera hablando espiritualmente, no es algo natural, no es algo normal. No es algo normal que alguien pase de la etapa 2 a la etapa 5, sino que, pues el autor maneja esta información de que vamos primero a la etapa 1 y naturalmente sigue la etapa 2 y así subsecuentemente. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice Marcos 4, del 3 al 7. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla en el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella.
Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que estos brotes no produjeron grano. El enfoque de la escritura, lo que Jesús estaba enseñando, hermanos, es que no importa en qué etapa te encuentres, en qué lugar, aquí vemos que estas semillas fueron arrojadas en diferentes lugares, pero lo más importante, mis hermanos, es que no desistas. No importa dónde te encuentres, no importa si te encuentras ahorita en este momento frente al muro. Lo más importante y a lo que nos llama Jesús es a que no desistamos y que luchemos de manera espiritual al lado de Él. La etapa 1, una conciencia de Dios que transforma la vida. Y vamos a analizarlo. Esta etapa, ya sea en la niñez o en la adultez, es el inicio de nuestro caminar con Cristo. A medida que tomamos conciencia de su realidad, nos damos cuenta de que necesitamos misericordia y comenzamos nuestra relación con Él. Yo recuerdo, cada una de estas etapas las tengo bien presentes en mi mente, hermanos, porque yo me fasciné con la palabra de Dios y con las cosas nuevas que estaba aprendiendo y que nunca había escuchado. Yo había escuchado de un Dios que en muchas ocasiones, en la mayoría de veces, no se parecía al Dios de la Biblia. Entonces yo estaba fascinado, ¿no? No sé tú, yo creo que igual tenía 20 años, entonces los hermanos me compartían cada estudio y mi corazón latía fuertemente. Me daba cuenta, mi conciencia me llevaba a la realidad de un Dios todopoderoso, amoroso, también un Dios con mucho carácter, un Dios que estaba dispuesto a ayudarme y a perdonarme a pesar de mis pecados y de mi tanta maldad, ¿verdad? Entonces necesitamos esa misericordia y comenzamos una relación con Él y eso es bien especial, ¿verdad? La etapa 2 es la etapa del discipulado. En esta etapa se caracteriza porque aprendemos acerca de Dios y lo que significa ser seguidor de Cristo. Y aquí es donde empieza ya el desafío, ¿verdad? Porque no solamente ahora somos conscientes de que estamos aprendiendo cosas de ese Dios, sino ahora ya comenzamos a aprender lo que Él quiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros como cristianos, como discípulos de su Hijo Jesús. Formamos parte de una comunidad cristiana y comenzamos a echar raíces en las disciplinas de la fe. ¿Qué es lo que ocurre? Tú formas parte de una comunidad, de una colonia, ¿verdad? De una sociedad. Y en esa comunidad, tú estás convencido, convencida que necesitamos participar, ¿cierto? Pagamos impuestos, limpiamos nuestra parte de la banqueta, hacemos esto, pagamos la luz y hacemos muchas cosas. Bueno, pues cuando en esta etapa, hablando espiritualmente, tú formas parte de una comunidad cristiana y necesitas considerar cuáles son tus responsabilidades con esa comunidad cristiana, ¿de acuerdo? Echamos raíces y disciplinas en la fe, es donde se forman muchas convicciones. La etapa 3 es la vida activa. Una vez que entendemos qué es lo que Dios espera de nosotros, es la etapa de hacer. Nos involucramos trabajando activamente para Dios, sirviendo a Él y a su pueblo. Nos responsabilizamos usando nuestros talentos y dones únicos para servir a Cristo y los demás. No sé tú, pero la verdad es que cada etapa que maneja este autor es bien especial, porque también esta parte del servicio, no sé si recuerdas algunas actividades donde hayas servido a otros, donde hayas servido a tu comunidad espiritualmente, donde hayas podido servir a un hermano, hermana o a hermanos y sientes que te late el corazón de alegría, ¿verdad? Por eso dice Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Entonces, esta etapa de la vida activa es increíble también. Muchos de nosotros la hemos disfrutado. ¿Y qué es lo que pasa? Regularmente aquí, quiero regresarme un poco
Vamos a regresarnos. A veces la compu se tarda un poquito, pero quiero que vean esto de aquí. Una vez más. Ahí vamos. Ya casi llegamos, ¿eh? Según la imagen que tenemos, justo entre la etapa 3 y la etapa 4 es donde se presenta el muro. Y yo creo, ahora que estaba reflexionando en todo esto, hermanos, es verdad, porque muchas veces después de que ya hemos dado una vida de servicio, vienen situaciones difíciles, a veces de pecado de nosotros mismos, vienen situaciones adversas que nos dan tristeza, que nos hacen sentir enojados, nos desanimamos, eh, nos damos cuenta que la gente falla contra nosotros, que nosotros fallamos contra otras personas. Y justo en esta, entre la etapa 3 y la etapa 4 es cuando se presenta esta cuestión del muro. Pero es muy importante que lo podamos ver desde un punto de vista espiritual, porque si solamente pensamos en las cosas malas que nos ocurren en este trayecto después de la vida activa, pues la verdad es que nos podemos venir abajo, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios quiere, sino que podamos ser personas que traspasan este reto, que traspasan este muro para tener una vida diferente. Miren, ya en la etapa 4 habla del muro y el viaje interior. Como vemos, el muro y el viaje interior están muy relacionados. El muro nos obliga a un viaje interior. En algunos casos, este viaje nos lleva finalmente a ese muro. Lo más importante que debemos recordar es que Dios mismo es quien nos acerca a Él. ¿Cuántas veces nuestros fracasos en la vida cristiana nos llevan directamente a que nos topemos contra esa gran pared? Pero el viaje a ese muro también nos lleva a interiorizar en nuestras vidas y a veces eso no es fácil, no es complicado, no queremos hacerlo porque nos da vergüenza, porque nos da tristeza, porque nos da dolor, porque nos causa incomodidad, pero definitivamente, aunque no querramos, eso sí es un hecho, nuestras propias vidas nos llevan ahí, ¿verdad? O también Dios, como aquí lo podemos ver, es muy importante que lo veamos, que Dios es quien nos acerca ahí, porque Dios nos quiere purificar, Dios quiere que purifiquemos nuestras intenciones, del por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, ¿verdad? Dios nos quiere dilucidar en nuestra mente, en nuestra cabeza, que hemos fallado. Dios nos quiere mostrar ahora cuál es el camino que debemos seguir, qué es lo que debemos hacer para estar bien. Pero es muy importante que tú puedas analizar que necesitas hacer un viaje interior. ¿Saben qué? Puede ser que haya hermanos que no hayan querido, aún a pesar de que ya tienen años frente al muro, que no quieran hacer ese viaje interior, que se resistan. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo, cuántos años llevas ahí frente al muro, en ese sufrimiento espiritual, y no has querido hacer un viaje interior a tu alma y a tu corazón? El muro no se va a ir. El muro necesitas traspasarlo, pero traspasarlo de una manera espiritual. En la etapa 5 vemos el viaje exterior. Habiendo pasado por la crisis de fe y el intenso trabajo del viaje interior necesario para atravesar el muro, comenzamos nuevamente a movernos hacia el exterior para nuevamente hacer. ¿Te acuerdas que en la etapa 3 era hacer? Bueno, en la etapa 4 es una etapa de mucho trabajo interior para después, en esta etapa 5, volver a salir y hacer cosas. En este caso, hacer un servicio para Dios. Podemos realizar las mismas actividades externas que hicimos antes, por ejemplo, ser líderes de esto, ser líderes de lo otro, servir y hasta iniciar actos de misericordia hacia otras personas. La diferencia radica en que ahora estamos dando desde nuestro nuevo enfoque de nosotros
mismos que tiene un fundamento en Dios. Es decir, muy probable que en la parte número 3 servíamos, pero no con una conciencia plena de un enfoque correcto. Y ahora, en esta etapa 5, una vez que pasamos la situación complicada del muro, nuestra mente cambia. Esto es bien importante porque si cambiamos, nos quebramos por dentro. Y ese quebrantamiento, ese dolor nos hace personas diferentes. Y es por eso que en esta etapa, con este enfoque, podemos darnos cuenta que nuestro fundamento y lo más importante es Dios. Redescubrimos su profundo amor hacia nosotros y surge en nosotros mismos una tranquilidad interna e intensa que caracteriza nuestro trabajo para Dios. Es decir, ya no me importa el hacer las cosas para que los demás me vean. Ya no es relevante recibir aplausos. Ya no es relevante recibir honores o reconocimientos. Que no está mal. No está mal que nuestros hermanos nos expresen su gratitud, su respeto, su admiración por algunas cosas buenas que podemos hacer. Pero el que efectúa todas estas cosas con ese nuevo enfoque, para él ya no es relevante el reconocimiento, sino que para él lo más relevante es saber que está haciendo las cosas para un Dios al que ama con todo su corazón. ¿De acuerdo? Etapa 6, transformados en amor. Dios envía constantemente a nuestra vida acontecimientos, circunstancias, personas e incluso libros para que siempre vayamos progresando en nuestro caminar. Está decidido a terminar el trabajo que comenzó en nosotros, nos guste o no. Su objetivo, según John Wesley, es que seamos hechos perfectos en el amor, por lo que el amor de Cristo se convierte en nuestro amor a Dios y al prójimo. Entonces nos damos cuenta de que este amor es verdaderamente el principio y el fin. Ya en esta etapa, el amor perfecto de Dios ha eliminado todos los miedos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Finalmente, el todo de nuestra vida espiritual es precisamente la rendición y la obediencia a la voluntad perfecta de Dios. Miren, vamos a analizar lo que dice la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, en la etapa 6 es donde debemos de alcanzar un desarrollo pleno, una madurez plena. Y eso se va a mostrar por cómo amamos a las personas, por cómo somos conscientes de que un amor muy grande nos alcanzó y que, como dice la Escritura, derivado de eso ahora somos esclavos de los demás, somos esclavos de Dios y ese amor nos obliga, ¿verdad? La pregunta sería, ¿sientes temor todavía en algunas cosas que están relacionadas con tu fe? ¿Sientes temor al que dirán? ¿Sientes temor a si me van a juzgar? ¿Sientes temor a X o Y? ¿Sientes temor hacia el futuro? ¿Sientes temor de que te ocurran cosas que en tu mente están ahí fabricándose? La Biblia nos llama, hermanos, a que así por medio de esta escritura y considerando lo que dice la etapa 6, a que va a ser claro que hemos madurado y que traspasamos ese muro por la manera en que amamos a los demás y la manera en que amamos a Dios. ¿De acuerdo? A muchos de nosotros el muro se nos presenta por medio de una crisis que vuelve nuestro mundo al revés. Quizá llegue con un divorcio, la pérdida de un trabajo, la muerte de un amigo cercano o de un familiar, un diagnóstico de cáncer, una experiencia religiosa que nos desilusiona, una traición, un sueño destrozado, un niño caprichoso,
un accidente automovilístico, la incapacidad para concebir, tener hijos, un deseo profundo de contraer matrimonio que no llega, que no se cumple, la pérdida de gozo en nuestra relación con Dios, etcétera. Esto puede ser fuerte, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Yo creo que todos podemos identificarnos. Aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas después de tener un golpe tan fuerte y tan profundo de un divorcio no cambian? ¿Verdad que sí? Eso ha de ser algo desgarrador, hermanos. Ha de ser algo muy fuerte, un golpe mental, espiritual, emocional, fuertísimo. La muerte de un familiar, ¿quién no ha tenido muertes de familiares? Y llegamos ahí, es ahí donde está el muro, ¿verdad? Una enfermedad paralizante, una enfermedad mortal. De nosotros o de personas que conocemos. Experiencias religiosas donde hemos sentido tristeza, rechazo, muchas situaciones. Sueños destrozados, es decir, a veces tenemos metas que alcanzar y nos vemos, nos visualizamos, decimos, sí, yo voy a llegar, y resulta ser que jamás llega, ¿verdad? Accidentes, incapacidades, situaciones, ¿verdad? Muy complicadas. Todos, sin lugar a dudas, podemos tener este tipo de cosas, pero es importante saber que cuando atravesamos el muro, no tenemos necesidad de ser conocidos ni exitosos, sino cumplir la voluntad de Dios. Una vez que pasamos esas pruebas, como les decía, lo más importante va a saber que hacemos la voluntad de Dios, es decir, cómo reacciono con mi esposa, cómo reacciono con mis hijos, cómo reacciono ante circunstancias difíciles dentro de la iglesia. Eso va a hablar de nuestra madurez espiritual, de nuestra madurez sana que podemos tener al lado de Dios. Y sabes, cuando somos conscientes de eso, entonces, para nosotros lo más importante no va a ser incluso suplir las necesidades de los mendigos o de los hermanos o servirlos, sino que con las cosas que hacemos, sepamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y eso es lo que más va a llenar nuestros corazones, ¿sí? Algunos pueden estar atascados en el muro que el autor denomina la noche oscura del alma. Incontables seguidores sinceros de Cristo se estancan allí y ya no avanzan hacia el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos estar ahí atrapados, atascados, viendo el muro mucho más alto que nosotros, sentirnos pequeños, sentirnos incapaces de que pueda haber un cambio en nuestras vidas y nos resignamos a que así va a ser siempre, pero la Biblia dice, no, podemos ser diferentes, la palabra de Dios, hermanos. Entonces, no seamos de esa estadística de los incontables seguidores que comenzaron sinceramente a seguir a Cristo, pero que ahora destacan por estar apagados en su fe. Eso no quiere Dios de nuestras vidas. ¿Cómo saber que estamos en la noche oscura del alma? Fíjense, aquí da unas características. Nuestras buenas sensaciones de que Dios está presente se evaporan. Cuando comenzaste a estar con Dios, sí o no, cada paso que dabas sentías, Dios está conmigo. Cuando te bautizaste, cuando comenzaste a aprender cosas de Dios. Bueno, pues las personas que están pasando por la noche oscura sienten que la presencia de Dios no está cerca de ellos. Podemos sentimos que la puerta del cielo se cierra mientras oramos, es decir, podemos pensar que entre más oramos, que apenas estamos comenzando a orar y que las nubes se cierran, ¿verdad? Y se crea algo así allá en la atmósfera, un conjunto de nubes todas negras, ¿verdad? Que nos señalan que va a venir una gran tormenta. A veces así pareciera. Y oramos y que Dios no nos escucha. ¿Qué más? Descienden sobre nosotros la oscuridad. No encontramos la luz, el camino, la guía. Sentimos impotencia. Sentimos que las cosas vienen contra nosotros y nos avasallan y que no estamos armados, que no podemos hacer nada en contra de todas esas situaciones difíciles. El cansancio, ¿verdad? Después de una vida de servicio, ya no queremos dar más.
Ya pensamos que alguien más puede hacer lo que nosotros ya dimos demasiado. Una sensación de fracaso o derrota constantemente en nuestra mente es, ya volví a fallar en esto, no conseguí aquello, perdí esto, perdí lo otro. Sensaciones constantes de fracaso nos señalan que estamos en la noche oscura. También una especie de sequía de que no pasa nada nuevo en mi vida, o sea, no doy nuevos frutos. Perdón, voy a estornudar. Gracias. No doy nuevos frutos en esto o en aquello, estoy seco, estoy seca. No hay cosas nuevas sucediendo en mi vida, cosas buenas. Esas son características de una persona que puede estar cruzando por la noche oscura del alma. Pero miren lo que dice la Biblia, quiero que te quedes con esto. Salmos 23, versículo 4. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos desde el principio, hermanos, que no dudes de que en todos tus caminos, en todo momento, en todas tus etapas, desde la 1 hasta la 6, Dios está contigo, porque precisamente es Dios quien te lleva delante de ese muro. No te resistas cuando Dios te lleve al muro, porque si lo logras cruzar de la manera espiritual, vas a estar del otro lado, en la etapa 6, donde Dios quiere que todos lleguemos a esa madurez espiritual de una manera sana, para que podamos dar fruto en el reino, para que resplandezcamos, ¿verdad?, en este mundo oscuro. Mi mayor deseo es que así sea para todos ustedes, mis hermanos. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahorita es comentar con respecto a las 6 etapas y cómo es que tú has podido ver el poder de Dios en tu vida. También se vale, ¿verdad?, comentar, pedir ayuda. Saben que yo siempre que me encuentro en esta etapa atorado, siempre que no he salido de ahí, necesito ayuda, necesito que oren por mí para estar bien. Muchas gracias a todos, hermanos. Bendiciones y que pasen buenas noches.